representante también de APP, y hay varios temas. El primero de ellos tiene que ver con la derogación de proyectos, decretos que se habían aprobado en el Congreso anterior, que afectaban o contravenían los principios que tienen que ver con negociación colectiva y libertad sindical. Específicamente, hacia dónde apunta esta derogatoria y quiénes son, digamos, los beneficiados de esta derogatoria. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación, Mónica. Mira, sí, efectivamente hemos aprobado un predictamen, digamos, muy esperado por muchísimos trabajadores, cientos de miles de trabajadores del Perú, porque efectivamente el decreto de urgencia 014-016 no cumplía con el criterio de excepcionalidad en el interregno, tampoco con la necesidad del interregno, ya que está en vías de formarse un nuevo parlamento que legisle lo que el Ejecutivo propusiera vía sus proyectos priorizados, pero fundamentalmente porque colisionaba directa y frontalmente con el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores públicos, al desconocer justamente aquella negociación colectiva que es el principal instrumento para la armonización de los intereses contradictorios de las partes en el contexto de una relación laboral, como bien lo señalado el Tribunal Constitucional. Lo que hemos hecho en la Comisión de Constitución, Mónica, es, digamos, declarar a través de un dictamen que tendrá que ser ratificado en el Pleno la inconstitucionalidad del mismo, repito, no solamente del 014, sino también del 016. Entonces me corrijo, esto no ha sido en el Congreso anterior, sino en el interregno, es un decreto de urgencia que emitió el gobierno. Y lo emitió entre fines de enero, comienzos de febrero, cuando ya había, digamos, congresistas electos, pero todavía no se había juramentado. Estaba todavía disuelto el Congreso anterior, solamente funcionaba la Comisión Permanente para ciertas atribuciones y funciones, y en ese lapso, en el interregno, es que el Gobierno Supremo del señor Vizcarra, digamos, aprobó estos decretos de urgencia que, repito, colisionaban, vulneraban los derechos fundamentales de los trabajadores, sobre todo de la negociación colectiva. Así es. Sí, señor, ¿puede usted decirnos exactamente si el Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia sobre este tema? Porque usted afirma que colisionan con ciertos derechos, pero ¿puede usted precisar en qué consiste esa colisión y quién la ha definido como tal? Fíjese, el Tribunal Constitucional, justamente en diversas sentencias, no las tengo a la mano, pero en diversas sentencias, ha señalado efectivamente de que no se cumplen con criterios sustanciales de control de este tipo de normas emitidas, ¿no es cierto? Porque colisiona directamente, frontalmente, con los derechos de negociación colectiva de los trabajadores públicos. También ha señalado en diversas oportunidades, Fernando, gracias por la pregunta, cuando no se cumple con el criterio de excepcionalidad en los interregnos parlamentarios por disolución constitucional, debe ser declarada inconstitucional. Asimismo, cuando no se cumple con el criterio de necesidad en el interregno, de emergencia en el interregno, también debe ser declarado inconstitucional. Todas estas principios que te he señalado, Fernando, no han sido cumplidos por el gobierno del señor Vizcarra y por lo tanto han sido declarados inconstitucionales, no solamente el decreto de urgencia 014, sino también el 016, ¿no? Congresista Chejade, buenos días. Quería aprovechar la oportunidad para tocarle otro tema. Es con respecto a esta alianza que ha habido entre APP, el partido que usted integra, y el Partido Popular Cristiano. Pero ayer se han conocido extractos de declaraciones de Marisol Pérez Tello y Alberto Bengolea sobre su líder, César Acuña. En una de ellas, la señora Marisol Pérez Tello opina que no votaría por César Acuña y dice textualmente... el Chato, bueno, por César Acuña, estoy leyendo textualmente, ha venido a mi casa, me ha regalado becas para un montón de gente, no votaría por él. Desprecio el plagio, me parece la forma más baja de una persona y eso es para el rector de la universidad. No puedo asumirlo. Yo no votaría por Acuña presidente. Y el señor Alberto Bengolea dijo lo siguiente con respecto a la unión.
yo prefiero aliarme con una persona que haga de payaso que aliarme con un ladrón, y se refería en este último adjetivo a Alan García. Esto es lo que ha dicho textualmente ambos. ¿Cómo toma usted, que es miembro justamente de Alianza para el Progreso, con relación a su líder? Lo tomo como parte de la democracia interna de cada partido. Cuando hay una alianza, cuando hay incluso en la vida privada un matrimonio, no todos los familiares de los novios están necesariamente de acuerdo. Yo creo que las analogías de los matrimonios y los novios no van bien, ¿ah? Pero acaso se lo advierto porque finalmente puede tener malos precedentes. Pero acá no hay ningún tema de machismo, lo estoy diciendo en general. En los matrimonios, Mónica, Fernando, Carlos, muchas veces los familiares no están de acuerdo, digamos, o con el novio, con la novia. En las alianzas democráticas sucede exactamente lo mismo. Te acordarás, Mónica, Fernando, que el año 90, el famoso Fredemo, en el que estaba justamente el Movimiento Libertad, el PPC, justamente, Acción Popular, también habían algunas voces antisonantes en que no estaban de acuerdo con este Frente Democrático y querían marchar de manera independiente. Entonces, que hayan discrepancias, que hayan voces en contrario, son incluso naturales, es parte de la democracia. Fíjate que en nosotros no ha habido ningún tipo de discrepancia. Pero no solamente es un adjetivo en relación a un perfil, estamos hablando de un comportamiento, estamos hablando de que alguien repudia, por ejemplo, todo lo que ocurrió con el tema del plagio. Finalmente conocemos los antecedentes, entonces es como comenzar una relación no solamente de desconfianza, sino de descalificaciones. Mira, los adjetivos son evidentemente irrepetibles, yo deploro esos adjetivos, entiendo que ha sido parte de un chuponeo, de una interna que le ha explicado ayer el señor Alberto Bengolea, que es deplorable que conversaciones internas salgan a la luz pública. Pues es un tema que ellos tendrán que en la interna lavar sus platos o su ropa sucia dentro de la interna, dentro de su propio partido. Pero entre nosotros, Mónica, Fernando, Carlos, no hay ningún tipo de discrepancia. Nosotros creemos de que es una alianza saludable, democrática, fructífera, dentro de dos agrupaciones que tienen afinidad entre ellas. Creemos en la libertad de mercado, perdóname que esté, Carlos, creemos en la libertad de mercado, creemos en que, digamos, de la iniciativa privada, estamos en contra del estatismo, del paternalismo, del marxismo, creemos nosotros en la democracia, en la división de poderes. O sea, hay más afinidades que discrepancias y además hay una complementariedad. Mientras, digamos, nosotros somos muy fuertes en las regiones, en provincias, el PPC tiene su acción en Lima, entonces hay una buena complementariedad aunado a afinidad ideológica, y hay que reconocer que ambos tenemos buenos cuadros políticos partidarios, así que una alianza democrática, digamos, por el bien del país, por el bien de la democracia, creo que le hace bien al Estado de Derecho. Sí. A ver, congresista Chejade, le pedimos unos minutos. Ahora, sí, claro. Por el bien del país, vamos a ver si está por verse, eso es una decisión de los ciudadanos. Sí, claro, porque, claro, también es el bien de los intereses que tiene cada partido. Uno de no desaparecer y el otro tener una plaza en Lima que no tiene. Pero de eso vamos a hablar luego de la pausa también. Muchas gracias. Seguimos conversando con el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, no solamente sobre temas que conciernen a la propia comisión, sino también temas electorales, evidentemente esta alianza entre APP y el PPC. Y habían preguntas pendientes. Fernando, adelante. Sí, yo quería preguntarle sobre un tema político y constitucional, que es el tema de la reelección. En otras oportunidades usted ha dejado abierta la posibilidad de que, pese al referendo y al masivo voto contra, puedan haber elecciones si es que así lo decide el Jurado Nacional de Elecciones. Pero se ha ido perfilando una pista para hacer posible esto, que es el de la creación rápida de un Senado, para que nuestro Congreso tenga 2 cámaras y los actuales congresistas puedan candidatear ya no a la Cámara Única, sino a esta nueva instancia. Pero también hay un pronunciamiento contra la bicameralidad hecha vía referendo, de manera que en ambos casos estamos buscando crear un dispositivo legal que se opone a la voluntad popular. Fernando, esa voluntad popular fue lamentablemente trastocada por el Congreso disuelto anterior, al haber un contrabando
de normas en ese momento que no habían sido presentadas por el Poder Ejecutivo, y el propio presidente de la República señaló de que estaba a favor de la bicameralidad, y esa bicameralidad tuvo una alta popularidad cuando se presentó el proyecto por parte del Poder Ejecutivo, y luego el propio presidente de la República la trajo abajo justamente por los conflictos que en ese momento, hace más de 2 años, tuvo con el Poder Legislativo por un contrabando normativo. Ese contrabando normativo no va a suceder en el día de hoy. La propia Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y Electoral señaló nuevamente, incluso después del referéndum, que era una de las más importantes, las reformas políticas, la reinstauración del Senado de la República. Estamos abocados a ello. No se va a gastar una peseta más, un sol más. Se está incluso colocando una disposición transitoria dentro del nuevo proyecto de reforma constitucional de que no exceda el 0.6% del presupuesto general de la República que actualmente tiene el Parlamento. Pero permitiría la reelección de algunos de los congresistas en Cámara Única hoy. Ese es un punto importante. No, Mónica, tajantemente no. Por lo menos en el predictamen que se está armando y dentro de las exposiciones que han habido de más de 16 expositores dentro del mes que se ha debatido o del consenso que estamos llegando de más, no habría ningún tipo de reelección congresal. Eso está, incluso se va a confirmar la norma que fue aprobada vía referéndum el 9 de diciembre del 2018. Lo importante de este tema es que con este Senado, que va a ser reflexivo, que va a ser revisor, que va a tener una atribución distinta, una función distinta que la Cámara de Diputados, vamos a evitar que la tercera parte de las leyes aprobadas por el Congreso sean observadas por el Poder Ejecutivo o por el Tribunal Constitucional. Lamentablemente así sucede. Estadísticamente tenemos las cifras de más del 35% de las normas aprobadas por el Congreso, históricamente en un Congreso unicameral como este, son observadas por el Poder Ejecutivo, y ahí es donde lamentablemente origina más gasto. Esto lo vamos a desterrar vía un Senado reflexivo, revisor, que tenga estas funciones que la Cámara de Diputados... O sea, usted da por hecho que se va a aprobar, es decir, tendrían el número de votos necesarios y en todo caso sabrían que esto no sería algo que pudiera generarle preocupación, digamos, al gobierno. En la Comisión de Constitución creo que tenemos los votos por mayoría, hemos analizado, digamos, las bancadas están a favor de manera mayoritaria, casi unánime. Vamos a ver en el Pleno, Mónica, porque como tú bien sabes, es una reforma constitucional, se necesitan no menos 87 votos en 2 legislaturas consecutivas ordinarias. Nuestra intención es que antes de diciembre tengamos ya, en noviembre, aprobada en la Comisión de Constitución, este proyecto de reforma constitucional del Senado, y que entre noviembre y diciembre, antes que acabe la legislatura, podamos debatir y aprobar la reforma constitucional, y en la segunda legislatura, antes que nos vayamos, antes de junio del próximo año, podamos en segunda votación aprobarla definitivamente para que comience a funcionar el año 2023. Congresista, y Fernando mencionó la palabra reelección parlamentaria. ¿Todavía permanecen las dudas en su partido respecto a que si los congresistas actuales pueden postular a la reelección? Se lo pregunto porque ustedes en su momento hicieron el pedido de aclaración al Jurado Nacional de Elecciones, y esta duda se ha trasladado también a otras bancadas, por ejemplo, Acción Popular. ¿A usted le quedan dudas sobre ello? ¿A su partido también, o ya no? La consulta la hizo no la bancada de Alianza para el Progreso, sino el partido. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones no ha contestado, pero sin embargo debo decirte que para que no haya ningún tipo de dudas, ni sospechas, ni suspicacias, ningún congresista de la República, de la bancada de Alianza para el Progreso, va a ir a la reelección o a la elección, como se quiera llamar, de estas nuevas del año 2021. O sea, simplemente no se volverá a postular a la República, porque ante la duda legítima, porque es una duda, no es una presión, no es una afirmación, simplemente fue una pregunta jurídica constitucional, y aunque el jurado se ha demorado y no ha contestado, hemos preferido, como un acuerdo, digamos, institucional, que ningún congresista de los 22 que somos, o 21 el día de hoy, vaya a la elección parlamentaria del año 21. Usted, en todo caso, para eventualmente, si es que su agrupación política en alianza se convirtiera en gobierno, evidentemente no estaría más en el Congreso de la República.
¿dónde se ubicaría? Porque me imagino que tiene y sigue teniendo pretensiones políticas, ¿no? Y yo trabajaré, Mónica, te agradezco por la pregunta, por mi partido. Estamos haciendo una labor partidaria, una labor de cuadros partidarios, de mejorar la calidad de los cuadros partidarios a través de la Academia o la Escuela Nacional de Política de Alianza para el Progreso. Y soy bien sincero, yo apoyo a muerte la idea de la restauración del Senado de la República. Pero esto no es un tema nuevo. Cuando fui presidente de la Comisión de Constitución, el 2013, aprobamos en la Comisión de Constitución aquella oportunidad, la restauración de la bicameralidad. No hubo los votos porque el fujimorismo en aquella oportunidad, entiendo que ya cambió de opinión, no quería, restaurar el Senado. Y ahora, discúlpame Carlos, estamos con esa idea que ya ha cambiado desde la opinión pública, que no genera más gasto, está comprobado de manera decidida que esto no genera más gasto, que es una inversión, y que lo que genera más gasto es justamente permanecer con una unicameralidad que ha fracasado, y que la tercera parte de las leyes aprobadas por el Congreso son más bien observadas por el Ejecutivo, y en todo caso apuntaremos a un Senado de la República más adelante. Pero, congresista, dentro de la estructura que se baraja de la fórmula presidencial de esta alianza, usted ha sido voceado. Le han planteado, le han adelantado esa posibilidad según la primera vicepresidencia. Usted y Carmen Omonte son los que están siendo mencionados. ¿Ya se lo plantearon? Sí. Bueno, pero el PPC también tiene ahí su cuota, sí. A pesar de los adjetivos. El PPC es la segunda vicepresidencia. Mira, yo he sido vicepresidente de la República, te lo digo con toda... Y no terminó bien la cosa, ¿no? No me llama. No me gustaría repetir el plato, como se dice. Pero terminamos bien el Congreso de la República en aquella oportunidad, Mónica. Mira, independientemente... No se pique, pero la verdad es que no terminaron bien, pues, porque tuvo que salir, hubo un problema que todos conocemos. Sí, es verdad. Así que... Independientemente de eso, Mónica, por la ley de paridad y alternancia de género, la primera vicepresidenta, siendo el candidato a la presidencia el ingeniero Acuña, la primera vicepresidenta tendrá que ser obligatoriamente mujer y el segundo vicepresidente hombre. Sí, y la primera vicepresidenta va a ser nuestra, Alianza para el Progreso, y el segundo vicepresidente será del PPC, y ha habido un acuerdo, digamos, al respecto. Por lo tanto, ellos tendrán que elegir al segundo vicepresidente, y yo no voy a ir, seguramente en la plancha, tampoco iré al Parlamento de la República, y trabajaremos por la candidatura de la Alianza para el Progreso por el Perú, entre el PPC. O sea, será Carmen Omonte la vicepresidenta. Yo no lo podría adelantar, Carlos, eso saldrá seguramente de las elecciones internas democráticas del próximo mes. Esa es una posibilidad, la de Carmen, pero también hay otras, candidatas del partido, buenos cuadros partidarios, eso saldrá de la interna. Y en todo caso, lo importante es tener un plan de gobierno, tener buenos cuadros partidarios y tener una buena lista al Parlamento de la República, al Parlamento andino y en la plancha presidencial, que sea una oferta en favor del país y para la democracia, porque creo yo de que al final de cuentas, en una época de pandemia, de crisis económica, de ser el peor país de lucha contra la pandemia y uno de los peores países. Si me permite, congresista, solamente para cerrar, ¿qué papel debe jugar? Yo quisiera preguntar algo, claro. ¿Qué piensa usted debe hacer el Congreso en relación a las investigaciones que hay alrededor del presidente Vizcarra? Mira, yo lo he dicho en repetidas oportunidades, no me voy a retractar. Yo creo que el presidente de la República, el señor Vizcarra, está en una situación muy comprometida. No solamente está en el tema de los audios con el señor Cisneros y todo el tema de las contrataciones, se le suma el tema del Club de la Construcción, el tema de Obraíza. ¿Cuál debe ser el rol del Congreso en ese sentido? Porque la investigación está en la Fiscalía de la Nación. Y lo he dicho en repetidas oportunidades, creo yo, de que debe haber una actuación inmediata por parte del Ministerio Público. Creo que la Constitución blinda al presidente mientras esté en funciones para no ser acusado, pero sí puede llegar hasta una investigación preliminar. Pero además creo yo que la Fiscalía de la Nación debería inhibirse, como lo ha pedido el propio Procurador Anticorrupción, Amado Enco, y que éstas sean investigadas por gente que no tenga ningún vínculo cercano al presidente de la República, que sea imparcial, como el Grupo Lavajato, que el Grupo Lavajato lo ha pedido. Creo yo que eso sería lo más loable. La Fiscalía de la Nación, de alguna manera, tiene algunas
no sé si decir denuncias sobre interferencias o amistad con el presidente de la República. Ha señalado además que quería bajarse a 2 parlamentarios, uno quien habla, lo señala en una serie de audios. Yo presentó mi demanda de garantías ante la Defensoría del Pueblo. La propia fiscal de la Nación ha señalado que la podría querellar a una de las testigos claves del caso de los sinceros audios, y por lo tanto creo que debería inhibirse por transparencia, debe ser más imparcial y, trasladarle la investigación a fiscales que tengan mayor imparcialidad y menor veto de dudas al respecto, como puede ser los fiscales del Grupo Lavajato. Muy bien. Bueno, tenemos que ir a una pausa, son las 9:18, regresamos en Ampliación de Noticias.